Yo soy el delivery. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo va? Viernes, finalmente llegamos viernes. Es viernes y tu cuerpo lo sabe, dijo... Ay, la Adolfo. Adolfo. Gusano, ¿eh? Adolfo. El Adolfo, sí. Está contento el Adolfo. Explíquenme cómo en 2 meses revertís una elección así. Con la plata que Mani, puse. mani, mani. Con la guita que puse. Por favor, solamente en la Argentina pasan estas cosas. Bueno, en el mundo pasan sus cosas también, ¿no? Vamos a estar debatiendo todo lo que pasa en este país, en el mundo, de una manera apasionada, única, criticada, desmesurada, imitada también, así es, Intratables. ¿Cómo le va, Masot? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por Santiago, y estar. a todo el equipo. Gracias por estar con la nosotros. invitación. Solo, deprimido y en crisis. Las primeras horas de Debido tras las rejas. El entorno que rodea al exministro de Planificación no sale de su asombro. Así reaccionó el abogado Rusconi contra los periodistas. Lo voy a hablar afuera y me parece que esto es morbo puro. Cuando quieran notas judiciales, es en el Poder Judicial, es en Comodopi, es en mi estudio, es en mi teléfono. Vení acá, espera que los abogados salgan de una entrevista personal con un interno. Flaco, revisen lo que están haciendo con el país, porque son parte de la destrucción de la democracia. Todo el arco político habla de la detención de Julio Debido, al que todavía no lo pudo ir a visitar ni su esposa. Paralelamente, la justicia pidió la apertura de 2 cajas de seguridad que pertenecen al exministro. Que esté preso uno de los jefes de la matriz de corrupción del gobierno anterior es una gran noticia para el país. Hay que ver las responsabilidades de la expresidenta, que se echó rica. Me parece que estamos en tiempos, y no solo en Argentina, en otros países, donde la discusión política parece dirimirse en los tribunales. Lo que sucede ahora a mí me genera una sensación dual. Por un lado creo que es bueno que los corruptos vayan presos, que se investigue lo que pasó. No me deja de producir una profunda desazón que las personas que están llevando adelante estos procesos son las mismas que toleraron en sus narices la corrupción durante 12 años de kirchnerismo. Es el hombre más importante después de Néstor Kirchner. ¿Qué significa la Que es más prisión? importante que Cristina. En términos de ejecución de todo lo que fue ese proceso de corruptela no tengo dudas. Y la verdad es que Debido es anterior a Cristina de alguna forma en ejercicio de ese poder. Creo que hay un mensaje para todos los gobiernos. Nunca le den tanto poder a una sola persona y tanto dinero público sin control para manejarlo con discrecionalidad. Debido manejó el equivalente a 12 años de deportación a Brasil. Cajas, ¿qué había ahí? No, bueno, ese es el gran tema. No pudieron abrirlas todavía. Son 2 cajas ¿Pero de qué hay seguridad. aparentemente? ¿Qué Y se busca? se habla de plata negro, se habla de documentación que podría vincular a la corrupción. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que el juez, Julián Ercolini, todavía no ordena la apertura. Son 2 cajas Ahora, de seguridad. vamos por parte, porque Sí. esta espectacularidad siempre de las cajas, del dragón, la plata enterrada y qué sé yo, la vivimos caso a caso. Ahora, la justicia después, ¿cómo se expide? ¿Cómo sigue? Mal, porque el fiscal, te quiero explicar esto, el fiscal Gerardo Policita hace 21 días dijo, che, hay 2 cajas de seguridad secretas que Julio Debido no declaró. Y le dice al juez Ercolini, Julián, 2 puntos, ¿podés abrir estas 2 cajas de seguridad? Porque ahí pueden haber cosas vinculadas a las causas de corrupción. Pasaron 21 días y el juez Julián Ercolini se llama franjadas, o sea, no se pueden tocar. No es que fue Debido o Lali Minichelli o el Monos Minichelli que está preso Hoy están y selladas. sacó, tan selladas. No se puede tocar. Nadie puede ni entrar ni salir, nada. ¿Pero qué se busca? Pues siempre hay algo que E está... insisto, lo que sospecha el fiscal Gerardo Policita es que ahí puede haber dinero negro, dinero sin declarar o documentación relacionada a causas de corrupción. Lo que falta es la orden del juez Julián Ercolini. También se encontraron más cajas de seguridad. Siempre el fiscal Gerardo Policita, de José López, el ex secretario de Obras Públicas, el de las Mojitas, en el Banco Patagonia, y de Carlos Kirchner, el primo de Néstor Kirchner, en el Banco Santa Cruz y en el Banco Francés. Pero lo mismo, falta la orden del juez para allanar esas cajas de seguridad. Masot, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, ¿qué ha significado esta semana con respecto a un personaje, ¿no? Como Debido, un funcionario con tanto poder en su momento, con esa billetera tan abultada y con este final, ¿no? La verdad es que mi reflexión en primer lugar es algo que seguramente va a llamar la atención, pero digo, lo primero que tenemos que intentar es no partidizar esto. Esto no es que
completa un ciclo. Este es el comienzo de algo que puede ser muy importante si se sostiene. ¿Qué es? Principalmente que uno de los dos grandes mitos de la cual es víctima, digamos, la justicia o el Poder Judicial, y no con poca razón, es que los poderosos nunca caen. Es que la justicia diferencia según el sujeto y que hay algunos privilegiados que pase lo que pase, nunca pueden caer. Y eso está generalizado. Yo creo que sigue generalizado y por eso hay tanta sorpresa con que esto haya ocurrido. Parece mentira, pero es así. Ahora, el segundo mito que hay que tratar de derribar es que siempre que pasa algo así hay alguien detrás que no es lo que parece. Que siempre hay una mano negra, que cuando lo denuncian a Macri es porque fue la Cámpora, cuando lo denuncian a Guido es porque fue el gobierno, y que entonces, en definitiva, la justicia padece de una incredulidad de la que nunca va a poder salir. No quiero decir que no sepamos, como decía uno de los entrevistados en el informe, que estos jueces o este Poder Judicial es el mismo que miró para otro lado, con excepciones, que hay que siempre salvarlas, pero que miró para otro lado durante tanto tiempo. Entonces, por supuesto que hay mucho que sanear en cuanto a los integrantes de ese poder, pero en algún momento tenemos que apostar a la institucionalidad y no podemos desprestigiar solamente porque nos parece lo que la justicia dictamina en un medio de comunicación o en la calle o en cualquier entrevista, porque para eso también hay otra institución que está funcionando mejor con todas sus falencias, que es el Consejo de la Magistratura. Es decir, en algún momento, Santiago, hay que apostar por las instituciones y decir, bueno, no es que cambió todo, es que empezó a cambiar y tenemos que sostener esto sin politizarlo. No puede ser que esto sea de vuelta otra vez el gobierno contra la oposición. Esto es la justicia. Sí, Gustavo. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Es cierto que son los mismos jueces que no actuaron en la década pasada. Es cierto que alguna vez tenemos que empezar a confiar en las instituciones. También es cierto que son en buena parte los mismos jueces que dictaron sobreseguimientos veloces, por ejemplo, en el caso Arribas o en el caso Michetti, sin llevar adelante algunas medidas de prueba que pidieron los fiscales. Entonces yo entiendo que se le pida desde el poder político a los ciudadanos que creamos en las instituciones. Lo que pedimos nosotros a las instituciones es que midan con la misma vara todo el tiempo, ¿no? Que así como no midieron antes y están empezando a medir ahora el poder pasado, que el poder presente también lo midan con la vara con la que se mide el poder pasado. Porque este es un país... Totalmente de acuerdo. Bueno, ojalá que eso suceda. Totalmente de acuerdo, yo creo. En realidad, cuando hubo sobreseguimientos express de algunos funcionarios del gobierno, yo no escuché la misma vehemencia de parte de diputados o funcionarios del gobierno para decir, bueno, que la justicia investigue a fondo, que la justicia no deje sin hacer ninguna medida pedida por un fiscal. Pero la justicia con este gobierno, a mí me da la impresión de que está actuando mucho más rápido que por lo menos con el gobierno anterior. Sobreseyendo rápido, sí. Son los mismos, no, sobreseyendo rápido y también indagando rápido. Presidente a los 5 días sobreseído. Sí, también Macri, presidente, fue el primero que yo recuerde, puede ser que mi juventud me traicione, pero que ha caminado a los tribunales sin siquiera tener que hacerlo. Pero Casanelo tardó dando 5 días para sobreseerlo en la causa escuchas ilegales. 5 días. Un récord absoluto. Pero perdón. El poder, si vamos a hablar de jueces en particular, lo que tenemos que empezar a discutir es qué se hizo con eso. Si hay alguna denuncia, como hemos hecho nosotros, pilas de denuncias que hoy, que tenemos asientos en el Consejo de la Magistratura, estamos haciendo avanzar contra los jueces por los que nosotros sospechábamos de estas actitudes, yo no las vi. Yo no veo ninguna denuncia en el Consejo de la Magistratura, que es donde corresponde, y no los estoy desautorizando a ustedes, por favor. Lo que estoy diciendo es, hay canales para hacer esto, porque si no todas las palabras valen lo mismo. Y no es así como funciona la justicia. La justicia debe ser el árbitro. No podemos estar todo el tiempo cuestionando por lo que nos parece a nosotros, de un lado y del otro. Ustedes me preguntan a mí, tenemos que procurar que desde el poder político facilitar todo para que empecemos a tener una justicia cada vez más independiente. Coincido. En lo personal lo voy a hacer y creo que este gobierno lo hace. Si tenemos que cuestionar algunas actitudes puntuales de algunos jueces, por favor hagámoslo a título personal, con nombre y apellido, por la causa que creemos que actuaron mal, en donde corresponde, que es el Consejo de la Magistratura, como lo hizo Cambiemos cuando era oposición. Ahora, uno ve la imagen de Debido y la verdad que ha sido, creo que yo desde la democracia, desde la vuelta de la democracia hasta el momento, el superministro con más caudal de poder, de dinero,
De hecho, Lilita Carrió decía, hasta es más importante, en su momento fue más importante que Cristina Kirchner. Lo es. ¿Sabés por qué? Mira, por una cuestión temporal. Vos decías, no he visto otro ministro. Mira, temporalmente yo creo que tiene un récord. Porque él, junto con Carlos Tomada, que era ministro de Trabajo, fue el único que permaneció en el gabinete de Néstor y después de Cristina desde el día 1 hasta el día último. ¿Y por qué Lilita Carrió dice que es más importante que Cristina? Bueno, claramente porque es una cuestión fáctica. Julio De Vido precede a Cristina Kirchner. El entramado de negocios, por eso Lilita siempre lo llamó el cajero de Néstor Kirchner, que armaron junto con Néstor Kirchner, viene desde Santa Cruz y llega a la Casa Rosada en 2003. Entonces, por eso ella, cuando le preguntan por Cristina, dice, yo con De Vido casi como que me doy por conforme, porque el entramado de corrupción fue gestado por Néstor Kirchner y Julio De Vido. Lo que a mí me parecería interesante, si el diputado puede contestar, es por qué la Cámara de Diputados parece haber tomado una doctrina, digamos, política en relación con el desafuero, cuando hay un pedido judicial, efectivamente prosperó, y hoy los senadores consultados, no sé qué opinará el jefe de bloque de ustedes en el Senado, dicen que en el caso del Senado, aunque venga un pedido de desafuero de Cristina, allí si no hay condena firme, que fue lo que pasó con Menem, no hay posibilidad de que prospere. Bueno, primero habría que ver si efectivamente eso pasa de las palabras y cuando exista, si es que ocurre, un pedido puntual como nos pasó a nosotros hace 2 semanas, la actitud es la misma, porque la verdad es que hay que estar en esa situación. Acá lo más importante que nosotros tenemos que entender, y por eso yo también me aparto de algunas expresiones de dirigentes de todos los espacios, se han escuchado, respecto de cuál es el rol que nos pertenece. Nosotros en todo este proceso ocupamos un rol circunstancial. Entramos y salimos como legisladores. No somos jueces. No tenemos ni que prejuzgar y mucho menos que juzgar. A nosotros lo que se nos pidió como cuerpo es poner a disposición de una prisión preventiva a un diputado quitándole sus inmunidades porque se consideraba, y a mí personalmente me resulta verosímil que se considere que esta persona que tuvo tanto poder y que el poder no se va de un día para el otro porque el principal factor del poder es la información y eso no se pierde, y ustedes lo saben muy bien. Entonces me resulta muy verosímil que pudiera estar obstaculizando las causas. No me corresponde a mí decirlo, por eso simplemente digo me resulta verosímil. Lo dijo un juez, 2 jueces. Pues entonces nosotros actuamos en consecuencia. Quiero ver si el Senado, cuando le ocurra algo parecido, si es que eso llega, efectivamente avala esa doctrina o no. Es medio bravo, porque viste que es muy corporativo, para mi gusto, con el tema de la extinción del dominio, que es devuelvan lo robado, miraron para otro lado. Y tiene toda esta cosa extraña. Yo creo como balance semanal que es muy importante lo que pasó. Me extraña, y dentro más que nada de nuestro ámbito, que hay tanta vuelta para tratar de justificar lo de De Vido. Yo creo que hasta hace 3, 4 meses lo de De Vido parecía un imposible. Carrió encendió una alarma hasta el propio gobierno de ustedes cuando dijo acá muchos están haciendo los distraídos con De Vido. Y me parece que hoy tenemos que estar contentos. Hoy una cuestión de comparar, ¿no? Entonces, che, si De Vido, y entonces Michetti, entonces las escuchas son iguales. Yo creo que hay una categoría también de delito, más allá que los delitos son todos cuando estamos hablando de 10 puntos del PBI. Esto lo digo para nosotros, puertas adentro, el periodismo, ¿no? Que lo noto muy ambiguo, como muy preocupado, que es un señor mayor, que pobre los nietos, que pobre los hijos. Y creo que venimos hablando de la corrupción kirchnerista hace muchos años. Entonces, si estos jueces fueron un espanto y hoy se ponen en regla, bueno, sí, estemos de acuerdo con que estén en regla. Sí, pero parece que no están... acá tenemos un problema con la justicia. ¿Y qué hacemos? Chicos, de hecho, esta causa tiene más de 10 años. Hay algo que acá falló. Bueno, pero... bienvenido sea, bienvenido sea, mejor tarde que nunca. Sí, obviamente, en eso coincidimos. Ahora, muy lento viene todo, muy lento. Pero yo digo, está buenísimo que se plantee esto. Para mí las dos cosas son ciertas. Porque llegamos hasta esta instancia. La corrupción monstruosa y estructural, si querés, simbolizada en De Vido, y al mismo tiempo que son los mismos jueces de siempre, los mismos que a De Vido hace 7, 8 años le decían, sí, pero señor. Pero eso no lo hace bueno De Vido, ¿entendés? No, pero hace falta una reforma de Comodoro Pi urgente. Por lo menos para... Vos hacés las escalinatas, fíjate, lo tenés a Bonadío, el señor de la servilleta de Corach, que tiene un montón de denuncias en el Consejo de Magistratura. Lo tenés a Rafecas, el señor que cerró, el juez Rafecas, que cerró la denuncia de Nisman en tiempo récord. Lo tenés a Canicova Corral, Rodolfo Canicova Corral, que sobreselló el matrimonio Kirchner, al igual que Ollarvide, en tiempo récord. Lo tenés a una salida de Ollarvide express sin ningún tipo de... era como el símbolo. Pero una salida súper elegante sin ningún tipo de efecto colateral, bueno, ¿no? Una salida muy jubilación. Y con jubilación. Y el último nombre, Casanelo, que ahora se puso a investigar porque la Cámara le dijo para arriba. Era para arriba, Casanelo, que tenías que investigar. Pero durante 3, 4, 5 años
le decían tortuga porque planchó los expedientes. Sí, Entonces, Rubén. El macrismo, perdón, había empezado, Cambiemos había empezado, y esto es lo que me gustaría preguntarle también a Mazot, había empezado incluso con desde algunos sectores políticos se hablaba de una reforma judicial mucho más fuerte. Hubo quienes se animaron a plantear que ciertos fueros había que declararlos en comisión y llevar adelante una reforma fuerte. El fuero federal es específicamente el que estamos hablando. Lo que digo es, ¿dónde quedó? Porque el macrismo empezó con una reforma judicial que da la sensación que cuando se agarró a trompadas un par de veces en el Congreso, algunos puntos esenciales quedaron frenados. El tema del fuero federal debería ser claramente sobre lo que decía Santiago recién, está claro. Que los jueces ahora se estén comportando y apurando no significa que durante 12 años destruyeron la credibilidad de la Argentina en la justicia. Claro. Y uno lo ve que el macrismo en Comodoro Pi paró. Digamos, es como que se está sintiendo cómodo ahora, como los jueces se apuran, y a un par de... Pero Rubén, perdóname, ¿qué hacemos? Lo llamamos a los jueces y le decimos, señores, ahora que se despertaron después de la indignidad de lo que fueron, paren. Porque ahora me parece que lo que causa sorpresa, que laburen, viejo, que condenen. A ver, está clarísimo. La Argentina, el Estado argentino necesitaba y sigue necesitando de reformas profundas en sus tres poderes. Ahora, acá hay que reflexionar un poco. La República, que tiene un sistema de pesos y contrapesos entre poderes, ¿cómo fue diseñada y con qué objetivo? Justamente para que sea mucho más difícil que algunos poderes interfieran en otros y que los caprichos de los individuos fueran morigerados por la fortaleza de las instituciones. Hasta ahí muy bien. Cuando el país entra en un círculo virtuoso, es decir, cuando uno está en un círculo virtuoso y hay algunos que quieren llevarlo a lo defectuoso, el sistema opera. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que cuando uno ya penetró de lo virtuoso a lo defectuoso y está en un círculo defectuoso, como está la Argentina hace décadas, también es más difícil para aquellos virtuosos romperlo por la misma razón, porque los pesos y contrapesos del sistema operan también para proteger cuando el sistema está podrido por dentro. Entonces, ¿cuál es la particularidad del Poder Judicial? En su diseño, yo no comparto, yo no creo que no haga falta reformas en el diseño, pero es un facilismo pensar que vamos a cambiar el sistema con un diseño institucional. Nuestro sistema jurídico es muy común en el mundo. No tenemos que ser siempre los únicos en hacer algo. Nosotros tenemos que cambiar las personas. Hay dos poderes del Estado que están sometidos a reformas por el voto popular. Entonces, cuando vienen los caprichosos y los defectuosos, por ahí la gente tarda en darse cuenta, pero finalmente se da cuenta. Con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo eso cambia. Cada 4, cada 8, cada 12 años, pero cambia. Con el Poder Judicial es mucho más difícil. Y necesitamos siempre mayorías parlamentarias, siempre mayorías en los organismos colegiados como el Consejo de la Magistratura, y créanme que lo estamos impulsando. Pero, a ver, el caso Freiler, para muestra sobre un botón. Le iba a decir, cuando tuvieron que aplicar creatividad con Freiler, la aplicaron y les está saliendo bien. Sí, y ustedes acá estaban objetándolo de la misma manera, entonces uno no tiene 20 oportunidades para hacer eso. No, lo de Freiler estuvo bien, ¿no? Pero la picardía es lo que vos estás invitando. Es decir, cuando nosotros no podemos lograr algo tan obvio, yo hablo de que esperar a que haya un senador que se ausente. No, hablo de picardía, bien tomado, picardía, porque se usó un tiempo donde hubo una modificación de horas de una mayoría en el Consejo de la Magistratura y estuvo bien. Uno lo veía el macrismo avanzando en el sentido correcto. Esto no depende de picardías. Acá tiene que haber un acuerdo político. El lunes justamente lo que se va a inaugurar no es solamente un paquetito de leyes para ir al Congreso, porque hay muchas de las cosas que no hace falta pasarlas por ley, pero sí hace falta pasarlas con un acuerdo político, no solamente de legisladores y de gobernadores. Por eso acá tienen que estar los empresarios, los sindicalistas, porque esta trama que estamos viendo ahora recién empieza. En todo caso, la crítica, ¿cuál tiene que ser? ¿Hasta dónde va a llegar, Nicolás? Y hasta donde tenga que llegar. Acá la crítica no puede ser que estemos discutiendo cuál es el rol del Congreso en esto. Vos lo dijiste recién, sigamos mirando a la justicia. ¿En qué sentido? Si a algunos les parece que esto fue prematuro, pues entonces exijamos celeridad a la hora de que lo indaguen, a la hora de que esto avance, que nos demuestren que la prisión preventiva era efectivamente necesaria. Y si no, nosotros vamos a estar en la primera fila, si se lo declara inocente, para volver a reincorporarlo si es que así lo pide la justicia. Pero siempre miremos a la justicia, que es lo que aquí ha fallado. Claro. Nicolás, vos decías que hay que cambiar de nombres. Y yo creo que lo que hay que cambiar es el sistema. Porque los jueces que tenemos ahora, los fiscales que hemos tenido ahora, que han sido incapaces de controlar la corrupción pública en la Argentina, es un sistema derivado de acuerdos políticos con la justicia. Es un sistema el que hay que cambiar. Y la pregunta sería,
si ustedes están decididos a cambiarlo. Pero de vuelta, yo, perdón, pero no coincido, porque el sistema, es decir, cuando yo me refería al sistema, me refería al diseño institucional, es decir, a las leyes que la Argentina tiene en su ley madre, en la Constitución y en todas las subsiguientes, que regulan el funcionamiento de la República en sus 3 poderes. Lo que vos describís es cierto, yo comparto con vos, pero eso no es un defecto de las leyes, es un defecto de las personas, que por supuesto no son solo los jueces. La corrupción en la Argentina tiene muchas formas, no es solo material o pecuniaria, tiene muchas formas, el tráfico de influencias, los acuerdos por debajo. La pregunta sería entonces, Nicolás, ¿vos ves vocación de cambiar esto? Absolutamente, si se trata de absolutamente. No en solo 2 en poderes, ustedes, sino en la oposición. En 2 poderes ya ha arrancado porque es más inmediato. La dificultad por el diseño institucional del Poder Judicial, que es de los 3 el más importante cuando hay que restablecer el orden, está hecho de esta manera justamente para que no sea fácil cambiarlo. Ahora, el problema es que cuando después de tantas décadas está tan enquistada la corrupción y el tráfico de influencias, cambiarlo por la motivación original de cómo fue diseñado es también más difícil. Igual yo creo que hay una presión social ahora, creo que lo que cambió es la cabeza de la gente. Totalmente. Claro. El voto no es de ningún político, me parece que lo que nos dimos cuenta todos es cómo repercute la corrupción. La corrupción no tiene un partido político, la corrupción es corrupción, sea el que sea, y por eso le exigimos todos a la justicia para que finalmente condenen rápidamente y ágilmente lo que pasa con los hechos de corrupción. Pero uno se pregunta, por ejemplo, Josecito López, que se manda solo en cana, el chorro y boludo. No fue aparte. ninguna investigación de la justicia. ¿Qué sabemos de eso? ¿Cómo se agilizó, se aceleró con un caso obsceno y obvio? Mira, te lo digo, el juez que lo estaba investigando, el doctor Rafecas, ¿no es cierto? El doctor Rafecas tenía la investigación respecto de José López desde hacía 6 años, 6 años antes de que tire los bolsos. Sí. Estaba denunciado. Le preguntaron a Rafecas 150 veces, una vez que López tiró los bolsos en el convento, explíquenos, ¿cómo puede ser, doctor Rafecas, que usted en 6 años no haya librado una sola orden de allanamiento? Porque ustedes se acuerdan que después se descubrió en su casa que en el tanque de agua tenía una especie de bajo tanque allí en donde se presume guardaba dinero. ¿Cómo puede ser que en 6 años no ordenó ni una orden de allanamiento? Porque Dijo que no tenía ningún elemento para hacerlo. Pero vos recién preguntabas por la justicia y me parece que también es importante que los ciudadanos estemos muy atentos a la independencia de la justicia y del poder político. Yo hoy me acordaba a propósito de lo que decía Paulo, que Elisa Carrió fue la que le salió a decir al presidente Macri y a todo el gabinete y a todo el gobierno, ustedes se están protegiendo a Devido. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo procesan a Devido? Antes de que se hable del desafuero y demás, uno de los últimos procesamientos fue porque Elisa Carrió decidió salir públicamente y en Twitter y en los medios a decir, mi gobierno, el gobierno del presidente Macri, protege a Devido, porque Devido es quizá el preso por corrupción más peligroso para toda la dirigencia política, no solamente Pero, para el no hace kirchnerismo. falta Carrió, lo que dice Santiago, de que es de abajo hacia arriba, para mí es fundamental. Obviamente que Carrió diciendo esas cosas que marcás vos es clave porque es una aliada del gobierno. Claro. Socia fundadora de Cambiemos le está diciendo, che, lo están protegiendo Devido. Pero para mí lo que dice Santiago es importante. El clic en la justicia no creo que tenga que ver con Carrió hablando. Es la gente, es la sociedad. Totalmente. Fíjate, salgamos por un segundo del microclima del minuto a minuto nuestro. ¿Qué pasó en las últimas 8 o 9 semanas? Jorge Castillo, el rey de la salada, preso. Minichelli, el mono, contrabandista, el cuñado de Devido, preso. El Pata Medina, líder de la UOCRA del Plata, preso. Barata, la mano derecha de Julio Devido, el tipo que negociaba las coimas con los empresarios, preso. Julio Devido, el cajero, el tipo más importante, preso. Bebote Álvarez, hoy, se entregó después de una orden de detención. Me parece que la justicia, toda la justicia, la federal, la ordinaria, la de La Plata, la de Buenos Aires, empezó a registrar la presión social. La presión social, total, sí. Correcto. Me gustaría preguntarle esto al diputado. ¿Cuesta pensar en un sistema de contrapesos cuando el órgano de control está en manos de una militante en su momento del PRO y funcionaria, y uno de los diputados que mayormente impulsó el desafuero de Devido es Pablo Tonelli, y también promovía un poco en su momento quitar del camino a Gil Carbó por decreto, algo que al menos de momento por ley no se puede hacer. Ahora, el Congreso, en alguna de las dos cámaras, ¿va a promover la revisión de todas las licitaciones que están en cuestionamiento? ¿O qué pasó con las empresas que firmaron negocios con Devido durante los 12 años de kirchnerismo y que hoy pueden estar haciendo negocios con el Estado? ¿O esto va a quedar, digamos, la investigación, el lavallato criollo que estamos empezando a ver, queda solamente del lado de los funcionarios? Vamos con una pregunta que ya me perdí, a ver, sí. No, bueno, a mí Lo me gustaría, resumo, ¿qué va a pasar con las empresas que además, hicieron los negocios? Sí, no, yo entendí.
No, además de contestar eso, que por supuesto nosotros vamos... A ver, quiero agarrarme de una cosa que decías vos y una de Jonathan para completar. Lo primero, pensar que el gobierno presiona a la justicia simplemente por capricho, o al revés, que la justicia actúa por capricho del gobierno, es desconocer algo. Acá lo que hubo, además de corrupción, fue encubrimiento. Lo que pasó hace menos de 2 años es que llegó un nuevo gobierno al Estado y empezó a abrir la información que estaba siendo encubrida. Entonces, eso es muy encubierta, eso es muy importante, eso es muy importante para entender por qué las causas empiezan a avanzar. Porque si no parece que entonces los jueces fueron a hablar con los funcionarios y le dijeron, bueno, ahora avancen. No es así. Lo que empezó a pasar es que el Estado empezó a poner a disposición la información de todos los organismos, inclusive de sindicatos, que fueron, como vos decías bien, Jonathan, en estas 8 semanas investigados y avanzados en Pero Nicolás, perdóname, la ruta del dinero K la tenían a disposición desde hace añares, 2006. El caso puntual de López y toda esa banda... Yo, Pablo, no estoy justificando la demora de la justicia. Estoy explicando qué es lo que sí hizo el gobierno. Segundo, una cosa que me gustaría destacar por lo que vos decías recién, con el ejemplo de López. ¿Qué sabemos nosotros de cómo avanzan las causas? Porque la verdad es que no hay siempre un segmento, no hay un boletín oficial, la gente por ahí se olvida. Y sobre todo nos olvidamos qué pasó todos estos años, en qué juzgados y en qué fueros. El Consejo de la Magistratura hace 3 o 4 semanas, corríjanme los que siguen judiciales, sancionó una medida histórica de relevancia inusitada, que es aprobó por primera vez y para los últimos 20 años auditorías en todos los fueros y en todos los tribunales. Es decir, se va a hacer una auditoría acabada de cuál fue el funcionamiento y si cumplió o no cumplió con su deber cada juez y cada funcionario del Poder Judicial. Eso me parece muy relevante porque va a responder en gran medida a estas dudas que vos planteabas. Por último, por supuesto que vamos a no avanzar porque eso lo tiene que hacer la justicia, pero tomando lo primero que decía, a predisponernos y a dotar de toda la información que haga falta y de todos los funcionarios que deban declarar si es que es pertinente para que con esto lleguemos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, lo dijo el presidente desde el primer día que asumimos y lo más importante de todo, predicó con el ejemplo. Nicolás, déjame contarte algo. Nos vamos, chicos. Tenemos muchos más invitados. Gracias, Massot, por haber venido. Muchas gracias. Nunca llevé a la televisión una camisa raya finita porque hace moré. Todo el tiempo, mira, te parece que está viva la camisa. Mira. ¿Sí? Tenés un efecto bueno, lo voy a navideño. Bueno, tiene que ser lisa. Sí, encima con el pelo colorado debe ser un cóctel. Una combinación casi explota recién en la pantalla. Muchas gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Bueno, sumamos un montón de invitados que se van agregando aquí al piso en este viernes. Vamos rápidamente al próximo informe. Lo escuchamos a Moreno ya que hablábamos de Debido. Moreno, on fire con respecto a la detención de Debido. Esto dijo, escuchá. Nada mejor que superar el sabor de la derrota con una buena fórmula para el 2019. Cristina Pichetto. Pichetto Cristina. Bueno, esa es la apuesta que hace el polémico Guillermo Moreno. Excepto Tom Cruise, creo que todos consideran lograr esa alianza una misión imposible. ¿Qué fórmula me gustaría a mí? A mí me encantaría Cristina Pichetto o Pichetto Cristina. ¿Qué dices? ¿De qué hablas? Nos van a dejar estos oligarcas un país muy complicado. Y va a quedar una economía muy finita con estas bestias. ¿Cómo te imaginas que se van estos? Se llevan hasta, viste, el agua a los floreros. Todos juntos en el 19 ganamos, como ganamos el 22 de octubre en la provincia de Buenos Aires. El problema es que ganamos en 3 fórmulas. ¿Eso qué significa? Que la ingeniería electoral que hicimos en la provincia de Buenos Aires fue mala, para no decirte un asco. Por si todas estas declaraciones todavía no fueron lo suficientemente provocadoras, Moreno también se refirió a Debido y lo bancó a muerte. Yo me manejaba con el ministro Debido, amigo y al cual yo sí pongo las manos en el fuego por él, ¿eh? Yo sí pongo las manos en el fuego por Debido y por muchos compañeros y por casi todos los compañeros. Y si me quemo, me quemo. ¿Lo vas a ir a visitar? Pero desde ya que sí, desde ya que sí. ¿Cómo va a estar preso una persona sin condena firme? Y cielo de Carrascosa, la justicia, después de 7 años de tenerlo preso, y que toda la opinión pública, los medios, todos decían que era el que había matado a la esposa, dice que no, se ponió 7 años preso. Y si con Debido pasa lo mismo. La verdad que es el primer kirchnerista que pone las manos en el fuego por Debido. Único. Es el primero. Y como el único, con Milani. ¿Te acordás que con Milani había pasado lo mismo? Nadie, pero nadie lo había defendido y su socio de la panchería, Guillermo Moreno, lo defendió. En este caso pasa exactamente lo mismo. Debido hoy, políticamente hablando, está solo. Se fueron hasta sus abogados, se borró Maloney, su primer abogado, se borró Rafael Lorenz, se borró Olazagasti, su mano derecha, el tipo que lo seguía a todos lados.
hasta Alfredo Lijo, el operador en la justicia, el hermano del juez Lijo, que tenía... Bueno, Cristina. Cristina dijo, yo no pongo la mano en el fuego. El único que dice recién con Gustavo, dice, si me quemo, me quemo. Gran frase, ¿no? Es que ya está quemado, chicos. Ya está quemado. ¿Qué problema? ¿Qué le hace una quemadura más a una persona que está en llamas? Hombre en llamas. Claro. A ver, para que el doctor tiene siempre mucha información, mucho rompón encima. Bueno. ¿Qué se sabe de Devido? Un hombre que manejó todo. Sí, todo. bueno, ahí también es cierto que Devido es un estoico, no es un tipo fácil de presionar. Incluso, los que lo conocen dicen que nunca hablaría absolutamente nada. Sí, no parece, tiene muchas cuentas pendientes con mucha gente, pero no se las cobra. Y además es cierto que él estaba desconectado, es oportuno lo que dijo Jonathan, él estaba realmente desconectado del diario, independientemente de la responsabilidad objetiva que tiene en este aspecto, pero él estaba, en el Ministerio de Planificación había como una canaleta, todos esperaban, intendentes de todos los signos políticos esperaban ahí abajo. Llegaban con una carpeta y se iban con un cheque. Era una cosa habitual. Y para eso tenía que haber... mientras él dormía la siesta, generalmente dormía la siesta en su propio despacho porque se sentía mal, abajo se movía un mundo. Y como bien dijo recién también Jonathan, mucha de esa gente no está en las causas, ha quedado Devido. Es cierto que fue el hombre más denunciado, 248 denuncias tenía cuando se fue, de las casi 1000 que tenía el kirchnerismo, y también es cierto que había Igual sido ser responsable protegido. directo o indirecto era el que aprobaba, no el que firmaba. Bueno, por eso, en realidad Sí. había... es gracioso, si hay 30 segundos explico cómo era la obra. Vos llegabas con tu carpeta. Antes vos querías hacer una obra, un intendente tardaba 3 años en que se la aprobara. Vos llegabas con tu carpeta, te sentabas, te daban un número, y a partir de ahí te iban dando las cosas. Pasabas por lo de Llorens, y en cada lugar le iban poniendo como un post-it de color para acreditar que ibas pasando todos los pasos. El último paso eran planillas de cheque gigante, no chequeras, sino planillas donde Devido firmaba barata y te ibas con el cheque terminado. Había un mecanismo de velocidad que obviamente hacía que no se cumplieran los controles, porque en un día vos te llevabas 4 secretarías, habías pasado por la dirección de legales y te terminabas llevando la obra. Sí, Camilo, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Te escucho, por favor. Mira, la verdad que en estos, nuestra fuerza siempre dijo que cuando la justicia tiene un pedido se tiene que presentar. Me parece que eso es lo que corresponde. No hay que cubrir a nada ni a nadie, sino que es de cara a la justicia. Lo que uno ve y pide es que la justicia sea independiente e igual para todos, ¿no? Y yo me acuerdo acá lo que significó que a uno nos dolió mucho y a toda la sociedad lo que fue el caso de José López. ¿Dónde está esa causa? ¿Dónde está el empresario que coimió a ese funcionario? Se comprobó que la casa donde vivía era de Eduardo Gutiérrez, uno de los principales contratistas de obra pública del gobierno de la ciudad, socio de Caputo y que había aportado a la campaña de Cambiemos y a la fundación de Michetti por 200.000 pesos. Me parece que lo que hay que avanzar también son en las causas que tiene el gobierno actual, y lo que pasó con el blanqueo del hermano de Macri es un escándalo. Yo lo escuchaba el otro día a Ernesto Tenema, que me pareció muy claro con eso, porque la verdad que el presidente nos toma el pelo, Santiago, cuando dice que su hermano estaba autorizado por la ley. Todos sabemos acá que esa ley nunca hubiera salido con la posibilidad de que puedan blanquear familiares. De hecho, Toti Flores en este programa estaba en contra. La misma Carrió, que ahora pareciera que tiene un pacto de silencio con respecto al blanqueo de los familiares. Y en eso me parece que hay que ser muy duros, condenarlo y que la justicia avance en todas las consecuencias. Mirta. ¿Qué tal, Santiago? No sé, yo pienso que más allá de lo que se está puntualmente hablando, que son determinadas causas, creo que la ciudadanía está contenta. O sea, es tragicómico, de verdad, pero está contenta, estamos todos contentos por esto que ha pasado, porque eso demuestra que el hombre más poderoso, uno de los hombres más poderosos de la Argentina, a partir de la muerte de Kirchner, está entre rejas, está siendo procesado, le sacaron los fueros, cosa que es importantísima, y bueno, tiempo al tiempo, todo va a llegar, se tiene que saber. Y yo me alegro de que no haya sido la detención antes de las elecciones, porque si no hubieran dicho que Macri fue el que lo hizo meter preso.
Yo me alegro. Sí, por favor, Gustavo. No, yo espero, a partir de lo que dice Mirta, que sea un punto fundacional y no solamente un efecto reactivo, ¿no? Que ya tuvimos varios en este país de efectos reactivos instantáneos y que después no cambia nada. Y sobre lo que decía Mauricio, a ver, a mí lo que me llama la atención, Debido podía, si quería dormir la siesta porque se sentía mal, porque es insulino dependiente, pero cuando tu secretario de vivienda está preso, cuando tu secretario de transporte termina preso, cuando tu hombre clave en el mundo de la energía termina preso, cuando tu mujer es la auditora de todo eso, y a mí me da la sensación que vos algo que ver tenés, no es que solamente firmás una cantidad de cheques que ya te vienen controlados, y mucho más tomando en cuenta el ejemplo que acá nos dio el día miércoles Luis Juez. No nos olvidemos de lo que dijo Luis Juez acá, que dijo, a mí me venía Debido y me decía, la obra está acá, llave en mano, sin licitación. Y si no la hacías, no hay obra. Ahora son todos diabéticos, ¿no? ¿Cómo? Son todos diabéticos, sí que era una enfermedad de ricos, como decía Cristina. Todos los que están presos son diabéticos. Es una enfermedad de alto poder adquisitivo. Sí, ¿no? Dijo Cristina. Sí, exacto. Por favor, doctora. Sí, a mí me parece importante que la justicia vaya avanzando, pero que esto no sea algo como lo que venimos viendo desde el regreso de la democracia a la fecha, que gobierno que termina, el presidente y los ministros transitan por tribunales a posteriori y terminan detenidos, y esto ya se vio en todos los gobiernos. A mí me parece que para que esto funcione, tenemos que ver cómo está funcionando en Brasil. En Brasil no solo están los ministros o cuestionados los presidentes, también están los empresarios que fueron parte de ese juego. Sí, pero Porque ¿sabes lo que pasa? Yo no lo hablaba esto ayer. ¿Sabes lo que pasa? Yo se lo decía no sé quién esta semana. A Chiche, creo. El que tiene que cuidar mis intereses y representarme, es decir, el que me representa a mí, que yo voto, es el funcionario público. Absolutamente. Después podemos discutir lo otro también. Pero, ¿sabes qué, doctora? Escuchándola recién, todo el tiempo que vemos nosotros, desde los programas, la prensa, en ese discurso, ¿no? Sí, obviamente que la justicia ahora se agilizó y ahora agilizan algunas causas que estaban... Bueno, lo que le pasa me parece que a prácticamente la mayoría, creo que de hecho por eso se votó así, es decir, bueno, mejor tarde que nunca, ahora está, déjese de joder, vamos para adelante, sea el que sea, ¿entendés? Claro, pero para que del no partido que sea, pero bueno, depuremos la justicia, pero vamos hacia adelante, porque si no nos quedamos como mordiendo la cola No, por eso, pero para y que no discutiendo sea, siempre lo mismo. Yo Sí. estoy de acuerdo, Santiago, pero por eso, para que esto sea un acto fundacional, tienen que estar todas las partes responsables en el mismo lugar, con las diferentes responsabilidades, porque claramente no es la misma responsabilidad del funcionario público que tiene que velar justamente por el interés colectivo que por el empresario que tiene que ver con el sector privado. No, pero digo eso porque recientemente escuché que la culpa de López es quien le dio la plata. No, vaya el que le dio la plata, investiguemos quién le dio la plata, pero es un funcionario corrupto y lo vemos todo. ¿Por qué López la agarró? Yo vuelvo a insistir, hay una nostalgia que no la entiendo en la Argentina porque algunos presidentes no pasaron por tribunales. Alfonsín no pisó tribunales, el doctor Duhalde no pisó tribunales y no significa que todos los gobiernos pasan por tribunales. Me parece que no hay que hacer un ranking y porque, tenemos 3 causas de esto, justificamos la de los anteriores. Lo de Debido es gravísimo. Corruptos en todos los gobiernos también. Exactamente. Si la justicia, insisto, fue un desastre, aplaudamos que se modifica a partir de la presión de la gente. No, pero lo que dice Pablo... La gente presionó. Están nostálgicos. Perdón, voy a llamar al doctor Rusconi, si alguno quiere el domingo lo van a ver a Debido, le llevan algo de comer, le llevan insulina. Pues tanto, pobre Debido, pobre Debido. Una cosa insólita. Pobre los enfermos que con a mí toda me esa parece plata... que Debido está preso porque hay una demanda social, un hartazgo muy grande de la sociedad y hay presión. Que excede a Cambiemos. Excede a Cambiemos y además no es un tema menor Debido. Debido manejó durante 12 años 200.000 millones de dólares, que para que ustedes entiendan lo que es todo un plan Marshall, es toda la plata que Estados Unidos le puso a Alemania para recuperarse y hoy Alemania, o a los 20 años, Alemania era una potencia mundial y nosotros estamos como estamos. Para que veamos la dimensión de Debido, que no es un hombre solo, es la caída de un sistema de corrupción que ojalá no tengamos nunca más en la Argentina. Yo coincido con lo que vos decís, iremos para adelante. Acá ha habido una elección que fue ejemplar, como se ha votado, como no ha habido una sola impugnación. Y yo leo también ahí, que la gente nos dijo, además de elegir a quien tenía que elegir,
basta de la corrupción. Yo creo que mucho de lo que acá se votó... Gobierne quien gobierne. Exactamente, Sí. dijo, esto basta. Por eso para mí funcionó tanto la polarización. Entonces nos habló a toda la política, ¿eh? Por eso digo, miremos para adelante. El actual gobierno yo creo que tiene ahora que sobreactuar la transparencia, mira lo que te digo, porque hay una sensibilidad Sí, total, social muy importante. Coincido. Y así que yo conozco, sí, a Debido, nunca tuve ninguna operación concreta porque no era mi área textil, pero sí cuando íbamos a formar el Consejo Económico y Social, que fuimos 3 veces a España con la CGT un mes entero, Kirchner delegaba en él el tema que nos coordinara. Y ejercía eso y la verdad que tenía una relación muy estrecha y mucha confianza con el presidente. Otra relación no pude yo tener comercial. Una pregunta. Sí, por favor. Una pregunta sobre el tema empresarial, ya que lo mete el Vasco. Tu rubro era textil, no era la obra pública. Pero siempre se dijo que había un club de la obra pública. Ay. Bueno, sigue existiendo. Sí. Sigue existiendo. Pero que en ese momento, el señor Debido, el señor López, todo lo que hoy están presos, indicaban, decían, retorno 10% y a estos páguese de manera adelantada. Ahí estaba IEXA. Está aprobado. Primo de Macri. Robela Carranza, Austral, CPC, Electroingeniería, la gente de Radio del Plata que no paga los sueldos, Esuco de Carlos Wagner, Juan Carlos Relats, Dragonetti de Panedile. Entonces, la pregunta es concreta, yendo a lo que decía Paola. Para investigar el sistema y que se dejen de joder y que no vuelva a esto, porque si no, sale Debido, entra ministro X y seguimos con el sistema de retornos, ¿no deberían ir a declarar estos empresarios? Sí, a ver. La clave de lo que está preguntando él es lo que el proceso que relató Mauricio hace un rato. Si vos tenés a un intendente que entra por una puerta y hace todo el sistema completo y sale 1 hora después con un cheque, es porque hay corrupción. No hay manera de controlar ese proceso. Acá el problema está en que el Estado argentino perdió hace muchos años el control de las segundas y las terceras líneas, que son las que no tienen que cambiar cuando cambia un gobierno. Ahora, Santiago. Es decir, el centro del esquema es que vos nunca podés llevarte una obra, nunca puede haber una licitación normal si en el mismo día te estás llevando el cheque. Ahí está la demostración más clara. Ahora, Santiago, yo te digo, a mí me interesa en investigar, porque es un tema muy simple. La Cámara Argentina de la Construcción publica un índice todos los meses, que es el aumento de la construcción. Vos analizás lo que daba ese índice oficial de la Cámara de Construcción con lo que reajustaban las obras. Sobreprecios. Multiplicabas por 10. Entonces, no hubo muchas ganas, te digo, en todo aspecto de una sociedad, de poder a tiempo ver lo que era palpable, lo que era real, lo que estaba a los ojos de todos. Bueno, estamos replanteándonos como sociedad, cambiando de tema, cómo vamos a continuar con cuestiones básicas y elementales. Por ejemplo, para vivir un poco más tranquilos. El conurbano está que arde, hay zonas muy peligrosas, hay zonas liberadas y también eso pasa acá en la ciudad. Se han conocido en las últimas horas casos de gente muy famosa, muy popular, de compañeros nuestros, pero más allá de eso, son cosas que pasan todos los días. Es decir, uno prácticamente se ha acostumbrado a convivir con el delito. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a hacer como sociedad? Lo debatimos, mirá. El flagelo de la inseguridad sigue golpeando a la población. Venía en el auto bajando por 9 de julio, semáforo en rojo, freno, y viene un limpiavidrios, bajo el vidrio, pero 4 dedos, 5. Y él me mete la mano y me arranca, tenía una cadenita. A Nacho Viale lo robaron ayer a las 10 de la noche en la zona de Cañitas. Pone el tuit que dice: linda manera de arrancar un viernes. Me chorearon a la noche rompiéndome el vidrio de un auto, seguimos. Nada de eso, buen viernes. Alerta motochorro. Los robos a bordo de motos se repiten a plena luz del día. Desplazaron al comisario de la 31, pero parece que no es suficiente. En 3 semanas rige la obligación de, para cuando van en moto de A2, el que va atrás tiene que ponerse un chaleco con la patente, si no, ahí lo van a parar. En Palermo no se salva nadie. En Ravignani y El Salvador. Están palanqueando la ventanilla. Esto ocurrió a las 10:15 de la noche. Asaltaron a Jorge Rial. Escucho una voz que dice: ¿tenés hora? Y siento que me van a arrancar el brazo. Y empezamos a forcejear. El comisario de la 31 había dejado toda esta zona para que los delincuentes trabajen libremente. Lo mío fue, digamos, lo que terminó de explotar todo, nada más. Eso terminó sacando al comisario de la 31 de su puesto. Pero ya estaba en la mira. En esta comisaría veníamos con problemas, desplazamos al comisario. Pero acaban de robar también acá. ¿Qué sacaron? La butaca del bebé, el estéreo, los parlantes de atrás. No hizo mucho efecto que bajaran al comisario, porque siguen apagados. Evidentemente no. No fui el único, ni es Palermo el único lugar. En Devoto, Claudia Vidafaña. Una moto que
que vino por la vereda y de repente veo un señor metido dentro de la camioneta, agarró la cartera y me cortó la mano para agarrar el celular. Lo único que me va a hacer bien o sentirme mejor es recuperar las cosas de mi nieto. No solo en Palermo, sino en todos los barrios, la preocupación número 1 es la inseguridad. Es mi preocupación número 1, no te quepa duda. Cada vez que en la reta les digo lo mismo. Es cierto que los índices, ¿saben por qué están tan bajos en cuanto al delito, más allá de que hayan subido con respecto a la región? Porque ya la gente no denuncia más. Es decir, esto es prácticamente, uno sale ya preparado para que se robe o que te roben absolutamente todo. El problema es, ¿qué estamos esperando? Que maten a alguien. Digamos, porque esto va a cambiar el día que maten a alguien. Y me quedo, y la repito todo el tiempo, esta frase que me dijo Carolina Píparo, que esto sabe mucho, dijo, si acá se puede delinquir como se delinque es porque se puede. Totalmente. Es decir, si acá se delinque como se delinque es porque se puede, porque saben que no pasa absolutamente nada. Quiero ver este tema con vos, Mirta, que esto después, sabes. Bueno, sabés que a mí me pasó lo mismo, yo Sí. lo conté la otra vez también. ¿Ah? Y es espantoso. Y, a ver, si los detienen, seguro que tienen prontuario, seguro que ya fueron detenidos otras veces. Y seguro que lo van a dejar salir de nuevo. Entonces, es toda una ida y vuelta de los mismos que seguramente ya han matado o están por matar, porque cuando los detienen por un delito, todos los días de su vida vienen haciendo eso. Entonces, si de verdad encuentran a alguien que va en moto, que seguro que está con casco porque no quieren que los reconozcan, pero que los paren, no tienen papeles, no tienen esos chalecos, preso, las motos detenidas, y dentro de un tiempo, si nadie reclama la moto, bueno, compactarla, venderla y dársela a las escuelas, a los hospitales. Hay un montón de cosas para hacer, pero estos tipos tienen que estar presos, no hay No, me hizo duda. acordar a San Pablo. Yo vivía en San Pablo, en Brasil, y toda la gente usaba reloj de plástico. Era una forma de haberse naturalizado contra la violencia. ¿Qué es lo que vos decís? Nadie va a denunciar nada porque se queda uno contento de que no le haya pasado nada. Y además, La frase es, gracias a Dios que no me mataron, ¿viste? claro. Uno tiene que agradecer estar vivo, sí. Las propias comisarías hacen lo posible para que las denuncias sean lo menos... No creo que las pasen hacia arriba. Yo los perseguí 4 cuadras ese día. No sé qué pasaba, si realmente los tenía ahí. A vos te saltaron en Congreso. Sí, a una cuadra, Sí. en un semáforo. Explotó el vidrio, yo no los vi venir por ningún lado, 5 de la tarde. Me pareció que había explotado el tanque de nata, de gas, estaba toda llena de vidrios y los veo que se van con mi cartera bajo el brazo cuando miro. Y todavía estoy haciendo trámites de esas cosas que tenía en la cartera. Y los seguí. Y los seguí 4 cuadras más o menos, metiéndose entre todos lados. Y como no los agarré, y además pasaba gente cruzando y Dios me iluminó que no atropelle a nadie, me fui a la comisaría, parénse con la comisaría, hacer la denuncia de todo lo que había perdido, pero una de las respuestas que me dieron era que se meten inmediatamente en casas tomadas, salen después, no salen enseguida, y ellos saben que están ahí, y los jueces nos dan las órdenes de allanamiento para meterse ahí adentro. Doctora, es una problemática que tenemos hace muchísimos años. Sí, y ¿Cómo aparte- podemos abordar civilizadamente una problemática A como ver, esta? en el mes de marzo se anunció un decreto que firmó el presidente, que es reglamentario de una ley, que es la Ley Nacional de Tránsito, a partir del cual se generaba jurisdicción nacional y se invitaba a adherir a las provincias, y adhirió Provincia de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma, a una reglamentación que hay en muchos países. No es solamente que alguien vino iluminado y lo planteó en la Argentina, que es determinadas casco identificatorio, los chalecos identificatorios para las personas que conducen motos. Esto, si ustedes observan, no se cumple. O sea, se dieron 90 días para que se adecuara y no se adecuó, y la verdad, la gente sigue circulando en moto por la calle y no cumple con esta reglamentación. Uno puede decir, bueno, esto sirve, sí sirve, porque cuando hablamos de la violencia y el estado en que uno encuentra la calle, es porque no hay un orden no hay un orden del espacio público. Cuando uno tiene... Pero mira, disculpe, doctora, yo hablo con usted. Siempre quedamos de vuelta en la misma discusión y con la corrección política. Como sociedad, ¿qué queremos? ¿Qué pretendemos? Porque después se van a implementar las leyes pertinentes y vamos a decir, no son demasiado estrictas. Me parece que lo que todos queremos es vivir en paz, en una sociedad, utilizando el sentido común, ¿no? Obvio. Donde se cumplan medianamente las reglas. Ahora, esto no puede seguir pasando porque estamos bancándonos una situación de extrema violencia, ya no vamos a hacer la denuncia y todavía uno tiene que agradecer que está vivo. ¿Qué esperamos? Que maten a gente.
Sí, directamente. Digamos, ¿podemos vivir civilizadamente? Esa es la pregunta. Vos fíjate que aún con todo lo que vos estás diciendo, que la gente denuncia menos, en Palermo, con todos estos hechos que trascendieron ahora, hoy se reconoció que aumentaron 20% los delitos en el último mes. ¿Por qué? Yo creo que hay varias cosas. Salgo de Palermo, lo hago grande el tema. Me parece que vos tenés en simultáneo dos grandes problemas. Primero, puerta giratoria, ¿no? Ya lo sabemos. Los jueces, el caso de Gastón Aguirre, el motochorro que tenía robo a mano armada, aportación ilegal de armas de guerra, lesiones dolosas leves, tentativa de robo. Bueno, era el prontuario récord Guinness y el tipo estaba libre. No lo estigmatice, sí. Y al mismo tiempo, no lo quiero estigmatizar, y al mismo tiempo, y no es contradictorio, va a sonar contradictorio, pero no. Al mismo tiempo tenés cárceles llenas en la provincia de Buenos Aires. Vos decís, pero ¿cómo? Te estás contradiciendo. Estás diciendo que liberan a los chorros, pero al mismo tiempo las cárceles están repletas. Cárceles de la provincia de Buenos Aires, 37.000 presos en penales, 3.000 presos en comisarías y 1.500 personas con prisión domiciliaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salen peor de lo que entraron. ¿Sí? Sí, a ver. Entonces, hay una reforma bien profunda en la ciudad de Buenos Aires que tendría que dar resultado. Hoy, lo más grave de esto es que este tipo que entró y salió, aunque le hubiesen agarrado en una esquina, por la flagrancia, en 3 días está afuera, se negocia la pena y se va con una probation, con un agregado. Después que se fue libre, no hay nadie que lo controle, porque además de eso, es decir, el primario es el delincuente más fácil de regenerar. El que ya se robó una joyería y es el gordo valor, es imposible que lo regenere. El tema es, la justicia de la ciudad, que está empezando a tomar este tipo de delitos, es más dura que la justicia habitual. ¿Por qué? Porque hay una conciencia en estos nuevos jueces de la ciudad que permanentemente se le está transmitiendo competencias. Ahora, el tema de la flagrancia obliga a que los fiscales y jueces estén todo el día soltando gente. ¿Por qué? Porque por el mínimo de la pena, todos estos se van con una probation. Si no hay control después a ver qué hizo este motochorro, es muy probable que vuelva a cometer un delito a la semana. Sí, a ver, creo que es importante destacar que para que erradicar, por lo menos para disminuir la inseguridad, desde luego se tiene que convertir en una política de Estado. Por poner un ejemplo al contexto internacional, Colombia redujo considerablemente la seguridad en sus calles, principalmente en Bogotá, después de que se aplicaron normas como, por ejemplo, cuidar realmente las calles, denunciar. Es muy importante la conciencia social que hay que hacer al respecto. Las denuncias son fundamentales, como lo fueron en su momento, para bajar los delitos y perseguirlos contra la mujer, contra la violencia de la mujer y, sobre todo, en particular a mí me preocupan los chicos. Hoy tenemos muchos niños en la calle con celulares, que son muy vulnerables y terminan siendo objeto de la delincuencia callejera que vivimos hoy. Mira, hablando de delincuencia, voy a linkear un tema con otro, porque hoy se entregó finalmente el Bebote Álvarez. Barras, política y millones. Mirá.